Gracias, Duan. Muy buenos días para todos. Ya Duan me hizo una presentación. Solamente repito mi nombre para que lo tengan allí claro. Mi nombre es Hernán Darío Herrera. Yo soy el gerente de mercado de producto para todas las líneas de intrusión de Tyco o de Johnson Controls para Latinoamérica y Australia y Nueva Zelanda. El día de hoy quiero agradecer muy enfáticamente a Duan y al equipo por haberme invitado a tener este espacio para poderles comunicar una información que espero que les sea de interés, que espero que les siembre una semilla allí de duda y de principalmente interés en lo que tiene que ver con las soluciones que a veces nos enfrentamos en nuestras instalaciones, soluciones comerciales de esas que son, que presentan unos retos importantes por su tamaño, por su nivel de seguridad, y vamos a estar revisando esto durante toda la charla. ¿Okay? Como decía Duan, todas las preguntas que tengan, con mucho gusto las vamos a responder al final, las pueden ir colocando en la ventana de chat que tienen ahí en la herramienta al lado derecho, y al final vamos a tener un espacio para ellas. Sin más introducción, vamos a comenzar. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a estar definiendo un poco quién es ese cliente de este segmento comercial del que estamos hablando en el título de la presentación, las necesidades puntuales que tiene este cliente, qué es lo que entendemos por una instalación segura o desde qué puntos de vista la podemos ver como una instalación segura, las instalaciones inalámbricas, cómo nos pueden ayudar en este tipo de aplicaciones, y cómo todo eso viene a reforzar el tema de ayudarles a ustedes a sobrellevar un proyecto de estos de gran envergadura, de largo alcance que llamamos nosotros. Bien. Luego vamos a ver, con todos estos conceptos, cómo nosotros desde Johnson Controls, desde JCI o desde Tyco, cualquiera que quieran utilizar está bien, cómo nosotros podemos aportarles a ustedes en ese tipo de proyectos. Y vamos a ver al final algunas aplicaciones enfocadas en los clientes que estamos definiendo para el segmento comercial. Entonces, comencemos con este mismo tema, con el cliente del segmento comercial. ¿Quiénes son esos clientes para nosotros o en quién nos estamos enfocando o nos vamos a enfocar durante estas charlas? Nos vamos a enfocar en estos clientes que son el comercio minorista, cadenas de retail, por ejemplo, edificios de oficinas muy importantes y bastante comunes ahora, en el sentido de que cada vez más se están utilizando estos ambientes de compartir, zonas comunes, compartir tipos de ambientes, digamos, dentro de un edificio, pero donde cada oficina o cada sitio puede estar totalmente independiente de los demás. Ambientes educativos, bodegas, galpones o depósitos, dependiendo como le digan en cada uno de sus países. En el sector financiero y en el sector de energía y comunicaciones. Ese para nosotros es el segmento comercial al que estamos apuntando la charla del día de hoy. Bien. ¿Qué necesidades tienen estos clientes? Normalmente, o lo que hemos hecho es categorizar estas necesidades en tres tipos de espacios. La primera tiene que ver obviamente con seguridad, ¿sí? Donde el cliente necesita una solución que sea costo efectiva, costo eficiente, pero que le brinde una seguridad a todo el emplazamiento de su instalación. Y adicionalmente, que se pueda hacer integración con otros sistemas, obviamente para darle mucho más valor a cada uno de estos componentes. Lo segundo tiene que ver desde el punto de vista de instalación. El cliente quiere que esta instalación tenga un bajo impacto en su operación para tener más comodidad, para tener que parar lo menos posible y que se generen o que se tengan estas herramientas para una gestión efectiva y fácil de todos estos componentes del sistema de intrusión. Y la tercera necesidad que se está viendo muy enfatizada ahora, y ustedes lo pueden ver cuando ven que cada vez más y más empresas del sector ahondan en este tema, es la seguridad cibernética. La seguridad cibernética se ha vuelto un punto bien importante porque a medida que transcurre el tiempo y la tecnología nos va ayudando más, también se vuelve un canal de comunicación para otros efectos, vamos a colocarlo así para poder explicar bien al final.
Y también los clientes están muy interesados en los cumplimientos de normativa que tengan cada uno de los elementos del sistema. Entonces vamos a detallar cada uno de estos puntos. Bien. Desde el punto de vista de seguridad como tal, el cliente quiere tener una solución que le abarque toda su instalación sin importar el tamaño y que sea en un costo moderado o al menor costo posible. Bien, que adicionalmente todos los componentes que incluye el sistema le puedan brindar no solamente una información de seguridad, sino la mayor cantidad de información posible para tomar decisiones al respecto o para integrarlas con otros sistemas que puedan tomar decisiones con esta información, tipo temperatura, tipo cantidad de luz, etc. Bien, también este tipo de clientes tiene normalmente la necesidad de cubrir muchísimos espacios, de tener muchísimos puntos de protección, lo que nosotros llamamos en intrusión zonas, tener muchas zonas a las que quiere proteger y necesita un sistema que le dé esa capacidad. Y adicionalmente que sea un sistema integrado con las otras líneas para maximizar su inversión, que no solamente se limite el sistema a hacer una detección, sino que adicionalmente le pueda generar un valor agregado a todo el entorno o a todo el ecosistema de seguridad que tiene el cliente incorporado en su aplicación. Desde el punto de vista de mantenimiento y de operaciones, lo que se necesita es que sea una instalación lo más rápida posible, que tenga las herramientas, el técnico y el personal de mantenimiento para poder hacer un diagnóstico, una programación lo más fácil y que genere menos impacto en la operación de nuestro cliente, ¿sí? Y que esas herramientas también, de hecho, puedan tener, sobre todo ahora en nuestro ambiente como lo estamos viviendo por todo este tema de pandemias, que tenga que pueda tener una respuesta del equipo técnico, incluso desde las oficinas o desde las casas de los técnicos. Es decir, que se pueda hacer un mantenimiento y una revisión de problemas de manera remota, ¿vale? Perfecto. Con respecto a la ciberseguridad, como lo mencionaba ahora, más y más compañías están ahondando y están invirtiendo más en este tema porque han visto que hay unos riesgos muy asociados a los temas de comunicación que abren una posibilidad o que abren un riesgo adicional al intruso que está tratando de llegar directamente de manera física a las instalaciones, sino que también de otras maneras, principalmente digitales, ¿sí? Vamos a ver que el tema de ataques digitales no es el único componente que viene dado con la ciberseguridad. Vamos a andar un poco más en ello más adelante. El cumplimiento de normativa se ha vuelto algo bien interesante porque los clientes ya están entendiendo que un sistema que tenga una normativa, que cumple una normativa, incluso si esa normativa no es oficial para el país o para la región en la que se encuentre, el cliente sabe que un producto que cumple una normativa le va a dar una seguridad, una confianza de que ese producto es realmente algo confiable, algo en lo que él puede utilizar sin temor. Entonces, más y más están los clientes ahora buscando que los equipos que ellos implementen tengan o cumplan diferentes normativas internacionales. Bien, teniendo en cuenta estas necesidades, vamos a enfocarnos o vamos a ir ahora hacia la definición de todo lo que tiene que ver con instalaciones seguras, inalámbricas y de largo alcance. Lo primero, vamos a hablar un poco de instalaciones seguras. ¿Qué es una instalación segura realmente para un cliente? Es una que le cubre la mayor cantidad de aspectos de seguridad desde el punto de vista físico, cibernético, para poder disminuir el riesgo de pérdida de vida, de bienes, de valores, ¿sí? Debido a intentos de intrusión, ¿vale? Yo subrayo allí o resalto disminuir el riesgo, porque realmente nosotros lo que hacemos con todos los equipos de seguridad que vendemos es eso, es disminuir el riesgo, ¿sí? No podemos llegar a un cliente y decirle que con un sistema de seguridad X va a estar totalmente seguro de que no va a tener posibilidad alguna de que alguien entre o de que algo suceda en su instalación y que con ese sistema es invulnerable. Yo puedo tener la mejor alarma del mundo, pero si viene un equipo
en un carro blindado o en un tanque y rompe mis instalaciones, puede ingresar y tenía la mejor alarma del mundo o tenía el mejor circuito cerrado de televisión, ¿sí? O tenía la estrategia de seguridad más completa, que de todas maneras la intrusión es posible. Lo que tenemos que hacer con nuestros sistemas es disminuir el riesgo. Y en la manera en que ese riesgo sea menor, el riesgo de pérdida sea menor, ahí es donde estamos hablando de instalaciones seguras. Bien, entonces es diferente cuando un intruso entra a una instalación donde no tiene ningún sistema de seguridad y va a tener todo el tiempo del mundo para escoger qué hacer dentro de esa instalación, escoger qué llevarse, escoger qué sabotear, ¿sí? En cuanto que si tiene un sistema de alarma, un sistema de seguridad, ese tiempo se le va a ver reducido porque él sabe que ya en ese momento en que la alarma se activó, en que el circuito cerrado lo está viendo, tiene mucho menos tiempo para tomar esas decisiones. Entonces, seguramente va a tomar lo primero que se encuentra o va a ver muy frustrado, digamos, ese intento de llevarse lo que esa persona quería. Entonces, se disminuye el riesgo. Bien. Entonces, una instalación segura depende netamente de la mayor disminución posible del riesgo de pérdida de vidas, valores o bienes. El intento de intrusión puede tener causas intencionales o no intencionales, ¿sí? Muchas veces, cuando estamos pensando, sobre todo desde el punto de vista cibernético, cuando hablamos de ciberseguridad, estamos viendo o estamos pensando en alguien ejecutando esta labor así. Y pensando que es solamente una persona que está tratando de buscar una forma de ingresar, buscar una forma de llegar a nuestra instalación de manera digital para hacer algún sabotaje, para poder vulnerar alguno de nuestros sistemas. Y la verdad es que la gran mayoría de veces que tenemos deficiencias cibernéticas, el culpable es realmente muchas veces hasta el usuario. Bien. ¿Por qué lo mencionamos acá? Les dije al inicio, no todo lo que tiene que ver con ciberseguridad está literalmente enfocado a ataques. Nosotros hemos visto o hemos definido algunos elementos que están relacionados al concepto de ciberseguridad. Uno de ellos obviamente es el intento de intrusión digital desde afuera, pero otros tipos de ciberseguridad u otros aspectos que cubre la ciberseguridad pueden ser, por ejemplo, manipulación indebida de los equipos, ¿sí? Negligencia de los operadores. Operadores que salen de la empresa con algún tipo de acceso y que pueden utilizarlo para vulnerar el sistema, ¿sí? Todos estos temas son diferentes a un ataque de una persona, a lo que llamamos un hacker, ¿sí? Solamente se abre una posibilidad y lo que tienen que hacer los sistemas seguros es brindar una protección en todos esos aspectos para evitar que incluso si ocurren brechas de seguridad o se abren brechas de seguridad de manera no intencional, el sistema esté preparado para reaccionar hacia eso. Bien. Ok, ¿cómo lo logramos? Bien, desde el punto de vista físico, obviamente estamos hablando de generar un aspecto que nosotros llamamos seguridad en anillos, ¿bien? Donde vamos a tener una cobertura exterior, una cobertura interior y una cobertura localizada de ciertas zonas, de ciertos puntos muy sensibles, ¿sí? Donde normalmente incluso yo pensaría en colocar un elemento adicional, o sea, una alarma adicional o un circuito cerrado especial únicamente para esa zona, para ese ambiente localizado. Les voy a dar un ejemplo. En algún momento de mi trabajo estuve con un integrador y trabajamos con una empresa fabricante de dulces y de estos chiclets, los famosos chiclets que sonaban del y ellos dentro de su instalación, la zona que tenían que proteger más de toda la instalación era un cuarto, una zona que llamaban ellos el cuarto de sabores, donde estaba el sabor a menta, el sabor clásico de menta de los chiclets más famosos, el sabor de los dulces estos para refrescar el aliento, el sabor de todos sus dulces y sus confites que realmente ese era su secreto y por eso es que esa compañía se destaca de las demás.
Entonces, ese punto, ese área particular, es un punto localizado que se debe cubrir dentro del tema de seguridad en anillos, como para darles un ejemplo. Igual, lo que hablaba ahora, énfasis en los puntos sensibles. También debemos de tener en cuenta que desde el punto de vista físico tenemos que lograr la protección del personal en todo momento. Y la protección del personal ya viene dada un poco más allá de solamente el intento de intrusión, porque normalmente eso se hace cuando no hay mucha gente. El riesgo viene cuando en una instalación, voy a colocar un ejemplo que no me gusta mucho, pero me da o se hace muy fácil entender. Si en un colegio, en una universidad, en horas de estudio, llega alguien a hacer alguno de estos ataques donde indiscriminadamente empiezan a disparar, el sistema debe tener una posibilidad de disminuir el riesgo de pérdida de vida sobre eso, ¿sí? Entonces, debe cubrir desde el punto de vista físico, que eso viene dentro del punto físico, debe cubrir la protección del personal en esos aspectos. Al igual que la protección de enseres inmobiliarios por otro tipo de acciones, como por ejemplo ya lo que es la inclemencia del clima, ¿sí? Donde yo debo proteger todo lo que está dentro de la instalación de mi cliente, teniendo en cuenta cómo poder yo darme cuenta que esos enseres, que ese mobiliario, o incluso personas en su momento, obviamente, tienen un riesgo allí de perderse. También una buena recomendación es la integración con los otros sistemas de seguridad, circuitos cerrados de televisión, controles de acceso, sistemas de automatización de edificios, y allí me faltó colocar también sistemas de detección de incendio, ¿ok? Donde el sistema de detección de incendio para aplicaciones comerciales, normalmente lo que se quiere es tener un sistema especializado que tenga unas condiciones de reacción especializadas para cubrir de la mejor manera un evento de un conato de incendio. Bien, voy a minimizar esto por aquí. Perfecto. Y obviamente ya dentro del punto de vista físico también queremos tener un sistema que permita que él mismo se cuide, donde todos los detectores que yo tengo incorporados tengan una notificación o puedan generar una notificación de que estamos teniendo un sabotaje sobre los propios equipos. En el tema de intrusión nosotros hablamos de antisabotaje cuando tratan de abrir o despegar de la pared un sensor, y hablamos también del mascaramiento, que es cuando yo quiero colocarle algún obstáculo al detector para que no pueda ver más allá y quede inhabilitado. Bien, entonces esos son unos puntos de recomendación para lograr una instalación segura desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista digital es tener unos componentes de seguridad cibernética de comunicación internos y externos, y también seguridad de acceso desde terminales computacionales. Es decir, cuando hablo de terminales computacionales, estoy hablando tanto de computadores, ordenadores, computadoras o dispositivos móviles como teléfonos celulares. Todo eso, cuando se junta, me crea una instalación segura. Ese es el concepto que tenemos nosotros de una instalación segura. Las amenazas de las que hablábamos de ciberseguridad, aquí las tengo un poco más definidas. Esto es para que ustedes tengan, o cuando estén definiendo o estén escogiendo un sistema de seguridad, vea que se cubra la mayor cantidad de estas amenazas. Cuando hablamos de ciberseguridad, todo son las amenazas, ¿bien? Y las hay externas, como los hackers, como el malware, como el spyware. Todas esas son amenazas externas. Gente de afuera que quiere llegar adentro para poder ingresar, digamos, a nuestro dominio, a nuestra red, y hacer algún tipo de sabotaje o algún tipo de actividad malintencionada. Amenazas internas, empleados disgustados, lo que hablábamos ahora, operadores maliciosos y personal negligente, ¿sí? El sistema debe estar en capacidad de cubrir cualquiera de estos eventos que pueda ocurrir por alguna de estas personas, ¿sí? Sobre todo el personal negligente, porque eso tiene que ver mucho, obviamente, con el protocolo de seguridad que tenga cada empresa, pero el sistema debe respaldar ese protocolo. Bien. Y ahora, amenazas no intencionales, como sistemas desalineados. Desalineados quiere decir que la instalación no fue de pronto la mejor, y desde el punto de vista de instalación tengo yo algunas brechas allí. Plataformas obsoletas, todo eso tiene que ver con ciberseguridad.
Poca experiencia de los operadores, eso es una amenaza no intencional. Bugs o problemas dentro del equipo y dentro del desarrollo del equipo. Y problemas de configuración. Entonces, si ustedes ven, estamos hablando de no aproximadamente, de 11 tipos de amenazas diferentes que están relacionadas con ciberseguridad. Bien, su sistema debería estar en la capacidad de tomar en cuenta todas estas amenazas. ¿Qué hemos visto nosotros en el mercado? Muchas empresas empiezan a hablar de ciberseguridad, pero solamente se enfocan en el primero de estos temas, en el de hackers, en el de intentos de intrusión desde afuera, porque es lo que más sobresale y lo que más llama la atención en las noticias. Pero miren todo lo que está detrás de ese tipo de amenazas de ciberseguridad. Bien, habiendo definido eso, pasemos ahora al tema de instalaciones inalámbricas y por qué o cómo puedo yo utilizar estas instalaciones o esta tecnología inalámbrica para cubrir mis instalaciones comerciales. Primero que todo, ¿qué es una instalación inalámbrica? Bueno, muy sencillo, es aquella donde se incorporan elementos que se comunican vía inalámbrica a través de radio del espectro radioeléctrico. ¿Sí? Entonces envían señales vía radio y tenemos transceptores, emisores, receptores que van a utilizar esa señal para ejecutarla o para enviarla después a sistemas de procesamiento. ¿Sí? ¿Por qué es importante o qué ventajas nos da el tema o el utilizar instalaciones inalámbricas? Primero que todo, nos genera ahorros importantísimos de instalación. ¿Sí? En lugar de tener yo una topología totalmente cableada, yo puedo definir que en algunos sitios puedo yo llegar de manera inalámbrica para ahorrar muchos costos de instalación. Esto es principalmente importante en exteriores, ¿sí? En zonas de instalación complicada, ¿sí? Por ejemplo, donde yo no tengo acceso directo desde unas zonas de un edificio hacia otras y llegar a través de muros y todo esto se vuelve complicado, bien sea porque es una zona muy protegida, muy específica, o porque en el momento del desarrollo, de la construcción, no se tuvo en cuenta, y eso es lo que más sucede, ¿no? No se tuvo en cuenta dejar canalizaciones para llevar elementos de unos sitios a otros, y entonces al momento de llegar a implementar el sistema de seguridad, no tenemos por dónde pasar, se nos vuelve muy complicado y hacer la instalación en esos puntos se me vuelve muy costoso. Una solución inalámbrica puede ser la mejor solución costo efectivamente para ese tipo de aplicación. Cubrimiento más completo del sitio, definitivamente, con las tecnologías actuales de comunicación inalámbrica, yo puedo lograr alcances bien importantes que me pueden servir para llegar a muchos sitios y cubrir esa necesidad del cliente. Llegar a muchos sitios en diferentes partes de mi instalación de la mejor manera y de la manera más costo efectiva. Facilidad de reubicación de elementos. Si donde un cliente yo tengo una instalación que es netamente cableada y el cliente decide hacer una remodelación o pasándonos al punto siguiente, añadir elementos adicionales, pues con un sistema cableado yo tengo que realmente se presenta un reto importante. Cuando es inalámbrico, sencillamente yo puedo tomar los elementos, retirarlos momentáneamente o sencillamente colocarlos en estos nuevos sitios y vincularlos a mi sistema de una manera supremamente fácil. Solamente queda después el hacer las pruebas y la configuración. Pero desde el punto de vista de instalación, me va a generar unos ahorros muy significativos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en empresas que tienen esa costumbre de modificar mucho su instalación física como tal. Bien. Entonces, ese sería el acercamiento a las instalaciones inalámbricas. Bien. Dentro de dentro de esta tecnología inalámbrica, tenemos que tener en cuenta qué elementos podemos incorporar en una instalación de soluciones de intrusión para el segmento comercial. Yo voy a tener en cuenta la cantidad de detectores de movimiento. Aquí estoy dando un ejemplo de qué tipos de detectores de movimiento puedo yo incorporar o incluir.
detectores con cámaras, detectores exteriores, detectores tipo cortina, o sea que el rango de cobertura es muy delgado y solamente si alguien se aproxima ya muy cerca al sitio protegido me va a generar una alarma. Detectores sencillos, quiero decir solamente PIR, pero de alta seguridad, detectores doble tecnología, detectores convencionales, detectores de 360 grados, que estos se vuelven muy útiles en el tema de retail, por ejemplo. Detectores exteriores convencionales o detectores tipo cortina convencionales para proteger puertas y ventanas, por ejemplo. También hay que tener en cuenta que dentro de esos dispositivos yo puedo tener sirenas. Las sirenas que me generan esta notificación audible para cualquiera de los eventos y las puedo tener interiores o exteriores. Detectores de apertura, ¿sí? De estos existen ya varias modalidades o varios tipos, dentro de los cuales están detectores internos, detectores para exteriores, el punterito nomás, detectores para exteriores, detectores interiores, detectores invisibles y otros detectores que yo puedo colocar en la puerta de manera invisible, haciéndolos empotrar o embutir dentro de la puerta. Bien. Luego tengo los llaveros de pánico y multifunción, que son llaveros o son controles para el usuario para poder ejecutar diferentes acciones, como por ejemplo enviar señales de pánico o hacer activación y desactivación de algunas áreas de la instalación, o sencillamente a través de unas credenciales de proximidad poder ejecutar algunas acciones sencillas de control de acceso o de activación de salidas para generar alguna forma de automatización. Y tenemos también los detectores de protección, que son los que ya tienden a cubrir la vida y los enseres de la aplicación o de la instalación, que son los detectores de humo y calor, detectores de temperatura, muy útiles ahora en el aspecto comercial, sobre todo en el tema de tiendas, porque se están viendo ya muchos casos donde yo debo cuidar algunos componentes de cadenas de frío y necesito saber cuándo la temperatura de determinado espacio subió o bajó de unos límites de temperatura. Entonces yo puedo utilizarlos también. Y eso es muy útil para instalaciones comerciales. Y obviamente detectores de inundación, que pues son muy útiles en prácticamente todos los aspectos de una instalación comercial, pero sobre todo en el tema de data centers, donde yo debo tener esas zonas totalmente cubiertas o protegidas, y si se genera algún tipo de inundación, pues no se comprometa o tener yo el tiempo de reaccionar antes de comprometer una parte tan vital de mi cliente como es su infraestructura tecnológica. Y adicionalmente, teclados de operación, teclados para poder hacer incluso también programación en caso tal de un acercamiento técnico o de un mantenimiento técnico, ¿sí? Entonces, todo este tipo de dispositivos, esto es un ejemplo de lo que hay disponible en el mercado, y quería que lo vieran, es para que ustedes tengan la tranquilidad de que con dispositivo o con un sistema inalámbrico ustedes pueden tener una cobertura muy amplia de muchos tipos de aplicaciones y de muchos tipos de riesgos en las diferentes zonas de una aplicación o una instalación comercial. Bien, entonces lo menciono porque muchas veces cuando se habla de instalaciones inalámbricas se trata de menospreciar al pensar de que no voy a tener la capacidad o el producto específico para llegar a un determinado tipo de requerimiento de seguridad o de cobertura de protección de mi cliente. Ok, pasemos ahora a hablar un poco sobre el tema de largo alcance. Largo alcance para nosotros está definido es con amplias zonas, con distancias muy amplias para cubrir en una instalación. Bien. Esta definición o este tipo de instalación, mejor, ¿sí? Requiere o tiene unos retos importantes. Lo primero que podemos ver nosotros son las distancias de cableado. Aunque hemos estado hablando mucho del tema inalámbrico, nosotros sabemos que una instalación comercial normalmente va a tener un mix de estas tecnologías, cableadas e inalámbricas. Y cuando hablamos del tema de cableado, normalmente se presentan unos retos importantes por la distancia.
entonces yo tengo que llevar un cable hacia una zona donde voy a tener de pronto un sistema específico y me va a generar un traumatismo allí por la distancia. Bien, también la cantidad de zonas independientes que me puede generar una instalación de gran alcance o de largo alcance, donde voy a necesitar muchísimos dispositivos para cubrir toda la necesidad de mi cliente. También se ve medido en cantidad de usuarios o en capacidad de usuarios. ¿Cuántos usuarios? Si yo tengo muchas zonas independientes y tengo muchas áreas, normalmente voy a tener muchos usuarios independientes y el sistema debe estar en capacidad de soportar todo eso. Adicional, horarios. Es muy común, por ejemplo, en el vertical de industrial, que yo tenga muchos tipos de usuarios diferentes y que cada uno tenga asignado un tipo de horario diferente de acuerdo a su función. Entonces, debe cubrirse eso dentro del sistema de seguridad. La escalabilidad, ya lo hablamos un poco antes, son sistemas que normalmente pueden ir creciendo muy fácilmente. Entonces, es un reto adicional. Y ya técnicamente hablando, la capacidad de corriente que podemos entregar dentro de nuestros dispositivos para poder cubrir todas esas zonas independientes, toda esa distancia de cableado, todos esos teclados que voy a tener distribuidos dentro de mi aplicación. Bien, entonces el sistema debe cubrirnos o debe proporcionar una capacidad de corriente importante para cubrir todo esto. Bien, entonces a eso nos referimos nosotros con una instalación de largo alcance, la que tiene este tipo de requerimientos. Bien, y que si ustedes ven son requerimientos muy comunes en este tipo de, o mejor, son aplicaciones muy comunes que nos encontramos con nuestros clientes allá afuera. Muy bien, ahora, ¿cómo JCI, cómo Tyco puede ayudarles a ustedes a llegar a ese tipo de clientes? ¿O con qué herramientas los vamos a dotar a ustedes? ¿Cuál es la munición que le vamos a dar a ustedes para llegar a este tipo de clientes, cubriendo todo este tipo o todos estos requerimientos que hemos visto hasta ahora? Pues bien, nosotros estamos presentando un sistema nuevo de seguridad llamado Power Series Pro. El Power Series Pro es un sistema totalmente diseñado para generar una oferta completa de intrusión para las aplicaciones comerciales. Vamos a ver por qué. Teniendo en cuenta esos 3 puntos que vimos nosotros ahora, la seguridad, que sean sistemas inalámbricos y que puedan cubrirme largo alcance, les podemos decir que en Power Series Pro todas nuestras comunicaciones están totalmente encriptadas a 128 bits, en comunicaciones tanto internas como externas. Quiere decir, desde mi panel hacia los módulos, hacia los teclados o incluso hacia los detectores inalámbricos, toda esa comunicación está totalmente encriptada. Adicionalmente, Power Series Pro se destaca porque tiene o cumple con un requerimiento de una normativa europea llamada la EN 50131. Esta normativa lo que hace es definir cuáles son, o mejor, poner dentro de categorías las instalaciones de acuerdo al riesgo que presenten, ¿sí? Es diferente el riesgo que tiene una casa convencional como la mía al riesgo que puede estar implícito en un banco, ¿sí? Entonces, mi casa sería un grado menor, un banco sería un grado 3, ¿ok? Y de acuerdo a esa normativa o esa categorización que hay dentro de las instalaciones, la normativa pide o exige que se cumplan determinados requerimientos. Les voy a dar un ejemplo. La normativa grado 3 exige que todos los detectores de movimiento tienen que incluir capacidad de antimascaramiento, que lo vimos por allí. Es decir, que si alguien me tapa el detector, yo pueda darme cuenta en ese momento de que el detector está siendo comprometido. Bien, grado 3 me exige que todos estos elementos tienen que estar cubiertos sobre eso y adicionalmente que todos hagan parte de una sola zona. Es decir, que yo sepa con claridad cuál fue el detector que me sabotearon o que me están intentando sabotear. Bien. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque hay sistemas en el mercado que para lograr eso me consumen más de una zona por detector. Entonces tenemos una zona para la alarma, otra zona para el tamper y muchas veces, porque es así, porque así lo he visto, muchas veces se coloca un tamper o una señal de tamper
para muchísimos detectores. Entonces, en el momento en que se activa esa zona de tamper, yo sé que alguno de los detectores está siendo comprometido, pero no puedo saber cuál. Grado 3 me exige que yo tenga conocimiento exacto de cuál es la zona que está siendo comprometida para facilitar las labores de mantenimiento y de reparación. Bien. Y tenemos otra zona que es la antimascaramiento. ¿Ok? Entonces, en muchos sistemas, yo por cada detector estoy usando 2 y hasta 3 zonas. Con Power Series Pro, todos esos eventos se pueden dar en una sola zona, tanto en zonas cableadas como en zonas inalámbricas. Entonces, te entrega totalmente, digamos, listo ese componente de seguridad adicional que exige la normativa europea 50131 de AO3. Bien. Adicional, Power Series Pro también tiene la posibilidad de integrarse con sistemas de circuito cerrado de televisión, control de acceso y muy próximamente sistemas de gestión de edificios, tipo BMS. Y por supuesto, Power Series Pro está dentro del programa de Johnson Controls de ciberseguridad. Es decir, que todas esas amenazas que vimos están siendo tomadas en cuenta dentro del desarrollo y dentro de la aplicación de Power Series Pro para entregarle a sus clientes o para que sus clientes tengan la mayor disminución de riesgo de problemas por el punto de vista de ciberseguridad. Bien. Ok. Ahora, Power Series Pro es un sistema inalámbrico porque soporta la tecnología 4G, que es una tecnología bandera dentro de Tyco en los últimos 6 años y que genera ahorros significativos tanto en instalación como en cambios de baterías, ¿sí? Y que adicional, como vimos ahora, presenta una gran cantidad, una gama muy amplia de dispositivos para diferentes tipos de necesidades. Entonces, con PowerG podemos tener la seguridad de que esa comunicación inalámbrica se va a dar y de que todos esos aspectos que vimos ahora se van a cumplir para beneficio de ustedes y del clientes. Ahorro en instalaciones, facilidad en cambios o en modificaciones, ¿sí? Y ahora vamos a adicionarle también un tema ecológico, que tiene que ver con la cantidad de baterías que tiene que utilizar un dispositivo en un periodo de tiempo. Con PowerG y dada la tecnología PowerG, la forma en que trabaja PowerG, utiliza mucho menos la batería y eso genera que el recambio de batería, el mantenimiento y obviamente el desperdicio de baterías sea muchísimo menor comparado con sistemas convencionales de comunicación inalámbrica. Ahora, Power Series Pro está pensado para estas aplicaciones de largo alcance. Para aplicaciones, ¿o qué estamos incorporando para estas aplicaciones? Primero que todo, PowerG, que tiene un alcance nominal de 2 kilómetros con línea de vista, pero en aplicaciones ya con paredes, con muros y todo esto, podemos estar llegando tranquilamente entre 300 a 700 metros de acuerdo a la condición, ¿ok? Lo que nos genera una cobertura importante. Ahora bien, si esto no fuera suficiente, tenemos repetidores que nos van a duplicar esa distancia de cubrimiento. Entonces, PowerG se enmarca dentro de los beneficios que tiene para aplicaciones de largo alcance. PowerG también, perdón, Power Series Pro también tiene un alcance de hasta 248 zonas. Entonces, yo puedo tener 248 dispositivos y recuerden, cuando hablamos acá de zonas, estamos hablando directamente de equipos, de detectores, porque por cada detector, recuerden, yo puedo tener múltiples tipos de eventos y Power Series Pro me los va a recibir y me los va a poder interpretar de manera independiente. Entonces, cuando yo hablo de 248 detectores, realmente estoy hablando de esa misma cantidad de detectores. Y también tenemos la posibilidad de tener hasta 32 áreas o 32 particiones, dividir mi instalación en 32 áreas totalmente independientes, cada una con su teclado o controlada directamente de una aplicación central. La capacidad del panel en entrega de corriente es de 2 amperios. Allí lo voy a tener que corregir, pero es 2 amperios, que es una cantidad importante y que nos permite tener o evitar el utilizar fuentes adicionales de alimentación para suministrar energía a los dispositivos que tengo yo conectados allí. Esos dispositivos de manera cableada yo los voy a conectar en un bus y este bus, el bus de Power Series Pro, me da más de 4 kilómetros de distancia. Entonces,
como hablamos antes, uno de los retos importantes de las aplicaciones de largo alcance son las distancias de cableado, pero con Power Series Pro podemos llegar hasta los 4 kilómetros, así que podemos estar tranquilos de que una aplicación o una instalación grande la voy a poder manejar con un bus de datos de esa longitud. Y en términos de usuarios, el Power Series Pro me soporta hasta 1000 usuarios. 1000 usuarios que pueden estar totalmente divididos en turnos, en horarios y que me pueden controlar independientemente ciertas áreas o ciertas particiones para flexibilizar el control y la administración de los usuarios versus la instalación como tal. Bien, ¿qué más tenemos? Ok, antes de pasar a la aplicación, para facilidad de la instalación, también tenemos la posibilidad de incorporar aplicativos móviles, aplicativos para celulares, iPhone y Android, en los cuales yo voy a poder hacer la configuración del sistema, bien sea de manera local, utilizando Wi-Fi, o de manera remota, utilizando un servidor al que puedo conectar mi panel para yo poder hacer la administración remota desde el punto de vista de instalador y poder yo configurar zonas, particiones, tiempos, etcétera, directamente desde mi aplicación. Del mismo modo, el usuario también va a recibir una herramienta que es el aplicativo ConnectAlarm, con el cual él puede gestionar desde el punto de vista de usuario todo su sistema. Armar, desarmar, armado independiente por particiones, anular zonas, recibir notificaciones, etc. Muy bien. Ahora vamos a ver esto un poco más aplicado hacia los usuarios que vimos inicialmente o hacia los tipos de aplicaciones que vimos inicialmente. Entonces, en el tema de educación, podemos brindar una solución que me va a cubrir integralmente toda mi aplicación. Desde el punto de vista de protección de personal, teniendo en cuenta detección de humo, detección de monóxido de carbono, detección de inundación, ¿ok? Protección de áreas exteriores con los elementos de protección que tenemos y con el largo alcance que estamos manejando ahora en PowerG e incluso con un dispositivo nuevo que tenemos, que lo vimos allí en uno de los slides, que es un detector de contacto magnético para exteriores, que tiene una entrada auxiliar en la cual yo puedo conectar, por ejemplo, sistemas de protección perimetral, barreras fotoeléctricas o algún tipo de estos elementos de cobertura exterior. Y todo eso llevarlo inalámbricamente a mi sistema central. Bien, también la protección de múltiples sitios. Si tengo diferentes edificios, yo puedo tener un área, una partición por cada edificio o por cada zona independiente. La integración con control de accesos es bien importante porque yo incluso desde el control de acceso puedo tener un mapa y dentro de ese mapa ubicar todos mis dispositivos de seguridad de intrusión y ver cuándo alguno de ellos se activa. Eso porque es importante. Hablábamos del ejemplo donde en un sistema educativo o en una instalación educativa podía llegar alguna persona y generar una amenaza de lo que llaman los shootings, ¿cierto? Yo puedo tener profesores o personal administrativo con unos llaveros que me puedan generar una señal de pánico y desde el punto central o desde la central de monitoreo de esta instalación, yo puedo ver o puedo reaccionar con anticipación y poder hacer o implementar protocolos de protección de personal sabiendo por dónde está la persona o incluso solamente sabiendo de que se está generando un evento de estos en mi colegio o en mi universidad. Bien, entonces yo puedo empezar a mover la gente o empiezo a desplegar, digamos, mi estrategia de seguridad para ese tipo de casos, teniendo conciencia o teniendo conocimiento de dónde están estas amenazas. Muy bien. Y alertas de detectores de humo. Yo puedo tener mis detectores de humo y cuando se presenta un evento en alguno de esos sitios, yo puedo generar notificación en otros para confirmar que tenemos un evento de este tipo y generar una evacuación controlada. Bien, aplicaciones en comercio minorista. Yo puedo tener una cobertura completa de las instalaciones por el gran tamaño que manejamos nosotros en Power Series Pro. Podemos generar horarios y turnos diferentes para diferentes tipos de empleados. Entonces, los empleados de limpieza que pueden tener varios turnos y que algunos llegan a las 6 de la mañana y puedan tener acceso a diferentes zonas con su usuario. Otros que lleguen a otro horario solamente puedan tener acceso en esos horarios.
todo eso lo podemos manejar fácilmente. Protección perimetral y exterior de avanzada, como ya lo vimos ahora, como ya lo mencionamos, y cobertura avanzada con detección desde el techo. Esto se logra con unos detectores nuevos que tenemos, llamados, o mejor, comúnmente llamados detectores de 360 grados, que se instalan en el techo y me van a permitir tener una cobertura desde arriba, que en las aplicaciones, por ejemplo, de retail, de supermercados, de tiendas minoristas, va a ser bastante útil porque yo voy a poder tener un cubrimiento de zonas que van a estar escondidas si utilizo detectores de pared. Entonces, si yo tengo un detector de pared y tengo un anaquel o una vitrina o algún obstáculo, que es muy normal en supermercados o en tiendas minoristas, yo voy a poder solamente cubrir ese espacio desde el detector hasta el primer obstáculo. Bien, pero si tengo mi detector puesto en el techo, yo voy a poder tener muchos más puntos de cobertura utilizando la menor cantidad de detectores. Bien, entonces para este tipo de aplicaciones es bastante útil tener este tipo de detectores. Edificios de oficinas, dentro de los cuales podemos enmarcar consultorios médicos, oficinas de atención telefónica, por ejemplo, o sencillamente estos edificios que totalmente están ocupados por diferentes oficinas. Yo voy a poder tener con el Power Series Pro la facilidad de administrar con un solo panel hasta 32 sitios diferentes, dentro de los cuales pueden haber áreas comunes, dentro de los cuales pueden haber obviamente estos oficinas o estos consultorios, ¿sí? Esos centros de atención telefónica, y todo de una manera totalmente independiente utilizando un solo panel central, lo que me va a redundar en utilizar un solo comunicador o un solo punto de comunicación IP, por ejemplo, o un solo punto de comunicación celular. Bien, y eso me ahorra muchísimo dinero, tanto en implementación como obviamente en costo de hardware, porque no es lo mismo tener 32 paneles con 32 tarjetas de red, con 32 comunicadores celulares, a tener solamente uno y tener la administración totalmente independiente de cada uno de sus 32 sitios. Bien. Entornos de fabricación y depósitos, bueno, esto ya digamos que hemos cubierto algunos puntos de estos: protección de personal, cobertura para detección completa y la integración con circuito cerrado de televisión y control de acceso, aislamiento de zonas especializadas, aquí es donde viene el ejemplo de la zona de sabores de las que le hablé inicialmente, y también podemos tener algo que es información de temperatura para control de ambientes. ¿Cómo de temperatura? Hay detectores que tenemos nosotros que, además de hacer su función de detección, también incluyen sensores de temperatura, y esta información de temperatura yo la puedo enviar a otros sistemas, como por ejemplo sistemas de administración de edificios, y que con esa información de temperatura se puedan tomar decisiones mejores o decisiones informadas de automatización y de control de esas zonas, ¿ok? Prender o encender o apagar aires acondicionados en determinados puntos, verificar que hay un problema, digamos, en una zona de calderas, donde yo puedo colocar un detector de estos, y verificar que si sube determinado nivel de temperatura es porque algo está sucediendo y me sirva para cotejar con información del sistema de control industrial como tal. Bien, entonces todo esto lo puedo yo tener unificado. En el sector de energía y comunicaciones, donde yo tengo áreas totalmente remotas que no están operadas, es decir, no tenemos personas constantemente allí, pero que requieren protección. El Power Series Pro también es una muy buena alternativa, porque me va a ofrecer protección de las áreas exteriores, obviamente. Podemos tener verificación visual de eventos, es decir, yo puedo tener detectores interiores y exteriores con cámara, que en el momento de una activación me van a enviar fotos o fotogramas y un clip de video hacia mi central de monitoreo, totalmente utilizando o vía la comunicación IP o vía comunicación celular, lo que me evita tener en algún momento que comprar cámaras adicionales, ¿sí? Y saber que esa detección ocurrió realmente por un elemento que genera riesgo de verdad. Es diferente ver que pasó un perro, que pasó un zorro, no sé, en alguna de estas zonas, a ver que pasó una persona, ¿ok? ¿Por qué es importante en esta aplicación? Porque cuando se genera un evento, yo tengo que tratar de enviar o de tener una reacción
y un cubrimiento de qué es lo que realmente está pasando en ese sitio. Y enviar una reacción de policía o de fuerza pública a un sitio remoto sin tener yo la claridad de qué fue lo que ocurrió es bastante riesgoso y sobre todo que me va a generar despachos innecesarios, ¿sí? Si yo tengo un evento causado por un animal y voy a mandar a la policía, al ejército hacia una torre de comunicaciones, pues va a ser un esfuerzo y va a ser un desperdicio de recursos allí. ¿Ok? También, teniendo en cuenta la duración extendida de nuestros elementos de detección inalámbricos, pues voy a tener un requerimiento mucho menor de mantenimiento. Entonces, nuestros dispositivos inalámbricos normalmente tienen una vida de batería mínimo de 3 años y va hasta 8 años dependiendo del dispositivo. Entonces, yo solamente tengo que hacer visitas de mantenimiento cada 3 años solamente por el tema de baterías. ¿Ok? Entonces, eso me va a reducir obviamente muchos costos a mí operativos. Y todo este sistema se puede gestionar remotamente a través de IP o de celular. ¿Ok? Generando pues un beneficio bien importante para estas aplicaciones tan remotas. En el sector financiero, también tenemos la posibilidad de incorporar nuestro sistema porque el, el soporte de la normativa EN 5031, grado 3, me va a generar o me va a dar la tranquilidad de ofrecerlo a entidades bancarias que normalmente sí están muy o aplican mucho el tema de las normas internacionales, ¿ok? Y además de que voy a estar seguro que voy a ofrecer un sistema que al cumplir esa norma va a estar a la altura de las expectativas del comercial financiero. Bien, adicional a todo el tema de encripción, antimascaramiento en detectores cableados e inalámbricos, que en el tema bancario es bien requerido y bien usado, ¿ok? Y la integración con otros sistemas de control. Bien, perfecto. Entonces, esas son las aplicaciones verticales o en verticales que hemos definido inicialmente como nuestros clientes del sector comercial. Bien, ya ahora la sección de los aplausos virtuales y les doy las gracias por haber tomado este tiempo para escucharme. Les repito, mi nombre es Hernán Darío Herrera. Ahí tienen mi correo electrónico para cualquier duda, para cualquier ayuda adicional que necesiten sobre sus aplicaciones. Yo con mucho gusto los puedo ayudar y los puedo dirigir a los equipos especializados de atención a los clientes y poder definir los proyectos de la mejor manera posible para ustedes. Iván, muchísimas gracias por el tiempo. Nada, muchísimas gracias, felicitaciones por esta presentación excelente. Y bueno, tenemos ya algunas preguntas, como lo comentaba Hernán. Cualquier inquietud mucho más, digamos, personal, algo acerca sobre garantía, distribución, que sea un poquito más personal, pues pueden escribirle directamente a su correo electrónico. Aquí trataremos de resolver las preguntas un poquito más específicas en cuanto a la tecnología, al producto como tal. Ya tenemos entonces, como te comentaba, algunas inquietudes. Pregunta Alejandro García, pregunta por la norma de detección que enunciaste. No sé si de pronto esta pregunta fue hecha a la mitad de la presentación. Si puedes de pronto enunciar nuevamente las normas de detección que Claro. mencionaste en la presentación. Sí, igual yo creo que en el último slide estaba, que lo voy a volver a colocar, la norma EN 50131, grado 3. Es una norma europea que define varios requerimientos para que un sistema sea instalado dentro de las aplicaciones comerciales. Y no solo eso, voy a complementar ahí la respuesta, es diciendo que en Europa no solamente el equipo tiene que estar normado, sino la instalación. Es decir, para que una instalación sea tomada como en cuenta como grado 3, tanto el equipo como el protocolo de seguridad, el protocolo de mantenimientos deben seguir ciertas normativas o ciertos requerimientos. Como por ejemplo, la empresa que haga una instalación grado 3 tiene que hacer 2 mantenimientos preventivos al año. Y dentro de esos, uno tiene que ser físico y el otro puede ser virtual. Bien, entonces todo eso está dentro del marco de esa norma, al igual que requerimientos técnicos como por ejemplo duración de baterías, de respaldo de los equipos para funcionamiento autónomo, el tema de los antimascaramientos,
comunicaciones redundantes, etcétera. Muy bien, Hernán. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería una desventaja de una instalación inalámbrica? La desventaja que vemos ahora, digo ahora porque hace algún tiempo tenía muchas más. La desventaja que tendríamos ahora sigue siendo el tema de baterías, ¿sí? Que como sea voy a seguir teniendo que hacer reemplazos de baterías, ¿ok? Sin embargo, desde el punto de vista de comunicaciones, con la cantidad de funcionalidades que tienen ahora las aplicaciones o las tecnologías inalámbricas, se han reducido muchísimo los otros riesgos que teníamos anteriormente. Por ejemplo, que la señal no llegó al panel, entonces no se generó el evento. Que anteriormente con los sistemas que funcionaban en una sola vía, yo no tenía correspondencia entre el panel y el detector. Es decir, el detector enviaba una señal, pero yo no sabía o no teníamos cómo definir si el panel había recibido esa señal o no. Entonces, habían eventos que se podían perder. También podía pasar de que si tenía yo muchos elementos dentro de una instalación, hubiese interferencia entre ellos, ¿sí? Entonces, todo esto en las nuevas tecnologías como PowerG se solucionan, donde yo ya tengo comunicación en doble vía, entonces envío una señal y el panel le responde al detector, o si el detector no escucha esa respuesta del panel, va a intentar y va a seguir intentando enviar la señal hasta que el panel le conteste. Donde yo voy a tener muchos canales de comunicación, entonces si tengo un problema de interferencias, pues sencillamente me paso a otro canal y envío la señal por ahí. O si tengo, por ejemplo, eventos de jamming, que es que externamente alguien introduzca ruido en alguno de los canales de comunicación, pues yo voy a tener diferentes canales para saltar y encontrar uno donde yo pueda hacer la transmisión. ¿Sí? Esos serían como los riesgos antiguos y no el riesgo, sino una problemática de pronto actual de los sistemas de transmisión inalámbrica. Bien, Hernán, le recordamos a las personas que ingresaron un poquito después de la hora del inicio que la presentación está siendo grabada y que van a recibir un enlace para verla nuevamente a los correos electrónicos con los cuales se registraron, al igual que el certificado de asistencia. Pregunta Bernardo Luz, diferencias entre Power Pro y Neo, ¿cuál recomiendas promover? Bueno, son diferentes en que Power Series Neo se está enfocando ahora en sistemas comerciales pequeños y residencial, y Power Series Pro ya va un poco más allá hacia las instalaciones más complicadas, más robustas, que necesitan mucho más poder en el equipo, en transmisión, en alcance inalámbrico. Eh, de, yo te podría decir que Power Series Neo lo puedes seguir utilizando en aplicaciones, vamos a colocarlo, residenciales, comerciales que no demanden no mucha seguridad, sino que no tengan unos requerimientos especiales de seguridad, y Power Series Pro lo coloques en los proyectos grandes, en los proyectos donde te tienes que destacar por ser más seguro que los demás, por tener mucho más alcance, por tener mucha más potencia. Esa sería. Sin embargo, en la página web de DSC, en la sección de Power Series Pro, hay una sección donde está totalmente la diferencia entre los dos sistemas. Si quieres, Bernardo, me puedes escribir y yo te envío el enlace para que veas allí toda la información. Muy bien, Katia Rivera pregunta, para consultar la información de temperatura para control de ambientes, ¿se puede medir la temperatura de las bombas de agua de un edificio? Y si puede avisar la alarma si hay algún problema al celular. Ok, sí se puede. Si son estas bombas, es decir, en las bombas de agua de los edificios, yo puedo colocar un detector de temperatura donde me va a generar o me va a medir la temperatura del cuarto. Obviamente no puedo colocarla dentro, ¿cierto? O si la bomba, por ejemplo, tiene alguna salida de incremento de temperatura o temperatura por encima de determinado nivel, yo lo podría colocar a un dispositivo de transmisión universal y todo eso enviarlo al panel, y el panel me puede enviar a mí, a mi celular, a través de los aplicativos que tenemos nosotros, una notificación que diga temperatura excedida en el cuarto de bomba de agua, por ejemplo. Eso lo puedo hacer sin problema. Muy bien, Emilio Fernández pregunta si el Power Series Pro ya está disponible para la región, para Uruguay.
Sí, claro que sí. De hecho, ya hemos tenido varios proyectos en Uruguay con el tema gubernamental y está totalmente disponible sin problema. Si me escribes, por favor, yo te puedo enviar el contacto de nuestro gerente de ventas de la zona para que hablen con él directamente de los proyectos que puedan tener allí para esta aplicación. Muy bien, Jorge López pregunta, ¿existe alguna limitación en lo referente a instalaciones industriales, dado que existe alguna inducción? Pues mira, si con la inducción estamos hablando de cómo esa inducción me puede afectar a mí el panel o las tarjetas eléctricas, eso siempre va a ser un componente no solamente para este sistema, sino para casi que cualquier sistema. En nuestros manuales de instalación hay recomendaciones de cómo poder yo disminuir un poco esto y también está el límite de que puede aguantar una tarjeta nuestra en cuanto al tema de inducción, ¿ok? Para el tema de transmisión inalámbrica realmente se disminuye mucho con las tecnologías que estamos incorporando en PowerG porque, como les decía, tenemos la posibilidad de saltar en diferentes canales, tenemos una tecnología que se llama TDMA, o implementamos mejor, no es nuestra, la TDMA, en la cual cada elemento, un solo elemento va a hablar en un momento dado y hasta que se complete esa comunicación nos saltamos al otro elemento. Entonces, todas estas inducciones que se puedan generar y que me puedan afectar el comportamiento de los sistemas, se va a ver, el impacto de esa inducción se va a ver reducido realmente. Muy bien, tenemos otra pregunta de Rommel Albuja. Antes, si entre el transmisor y el panel había muchos obstáculos, como las paredes, la señal no llegaba clara. ¿Pasa lo mismo ahora? Eso se ha reducido también, por las frecuencias a las que trabajamos, por la cantidad de canales a las que trabajamos. Obviamente cada obstáculo, cada pared va a reducir un poco el alcance inalámbrico, ¿cierto? Pero la potencia que manejamos nosotros en nuestros equipos ahora nos permite tener un muy buen comportamiento. Yo le voy a dar un ejemplo. Hay una embajada en un país que tiene un sistema, una embajada norteamericana, en algunos de nuestros países que implementó el sistema NEO, que utiliza el mismo sistema inalámbrico que utiliza Pro. Y tenemos un panel en un piso y tenemos detectores 2 pisos hacia arriba y 2 pisos hacia abajo, sin necesidad de repetidores. Entonces, realmente, el avance de tecnología de comunicación inalámbrica para detectores sí nos ayuda muchísimo a disminuir el riesgo o a disminuir esa limitación que había antes cuando teníamos muchos obstáculos dentro de una instalación. Sin embargo, si llega a haber el caso, pues tenemos los repetidores también que podemos colocar en otras zonas donde podamos cubrir mejor inalámbricamente la instalación y llevar esa señal a los receptores para llevarlos después al panel. Muy bien, pregunta Jaime Pérez. Buenos días. ¿Se puede intercambiar dispositivos entre el Power Series Pro y Neo o Neo? Algunos dispositivos se pueden intercambiar. Todo lo que son detectores sin problema, todo lo que son expansores sin problema. Los únicos que son específicos para Pro son los teclados. De resto, todos los otros dispositivos se pueden intercambiar sin problema. Muy bien, Hernán. Tenemos otra pregunta de Iván Méndez. Pregunta por costos de la solución y distribución en Colombia. Creo que esa pregunta podría dártela más personalmente al correo electrónico que tienes ahí en la pantalla de Hernán. Para que Seguro. te la haga más personalmente, creo que es mucho mejor. Y con esa última Seguro. pregunta cerramos esta presentación. Hernán, muchísimas gracias por esta excelente charla, muy importante, muy interesante en estos tiempos. Y bueno, esperamos verte pronto en otra presentación. Seguro que sí, Duván. Muchas gracias a ti y al equipo por la invitación. Como les digo, espero que les haya sembrado un interés y cualquier información adicional, con mucho gusto. Y sí, seguramente vamos a estar en alguna otra charla dentro de poco compartiendo más información con todos ustedes. Muchas gracias a todos. Nos llegaron dos preguntitas, ¿las respondemos? Dale. Sí, 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 dale. Sí, me preguntan, ¿cómo se maneja el concepto de la radiación humana? Pregunta Fernando Gris. De la radiación humana, voy a tomar la pregunta como estos dispositivos inalámbricos, ¿cómo me puedan afectar a mí?
Sí. Realmente por la frecuencia a la que trabajan y por los niveles de potencia a las que trabajan, no tienen un efecto considerable dentro de nosotros, ¿sí? Dentro de las células de nuestro cuerpo, pongámoslo así, porque son potencias realmente muy bajas, son mucho más bajas que la potencia que utilizan, por ejemplo, los dispositivos celulares, y de todas maneras todos tenemos los celulares allí. Y en las frecuencias a las que trabajan realmente tampoco tienen un efecto importante porque están dentro de un espectro, vamos a colocarlo sano, ¿ok? Que aunado a la baja potencia de transmisión comparado con otros sistemas o con otros dispositivos electrónicos, realmente no tienen una incidencia medible en nuestro cuerpo. Bien, y la última pregunta ahora sí es, dispositivos por los que entiendo que trabajan en la banda de 400 MHz a 900 MHz, ¿en qué caso conviene usar cada uno? Realmente nosotros lo dividimos es en territorios, porque hay normativas que rigen en diferentes países y en los cuales, por ejemplo, no podemos utilizar una frecuencia específica, pero en otras sí. Hay otros en los que podemos utilizar múltiples frecuencias, pero no lo hacemos porque comercialmente tener inventario, que nuestros distribuidores tengan inventario de del mismo equipo, pero en diferentes frecuencias, realmente no se nos da. Normalmente lo que se trabaja es que voy a hablar, en la mayoría de los países de Latinoamérica estamos utilizando la frecuencia de 915 MHz. En otros países como son Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, no recuerdo si es El Salvador o Nicaragua, estamos utilizando 433 porque la regulación así nos lo exige. Nosotros como tal preferimos utilizar 915 porque en 915 tenemos 50 canales de frecuencia para transmitir, entonces obviamente digamos disminuimos un riesgo de interferencias allí. En 433 MHz por la misma frecuencia y por el ancho de banda que tienen esos canales, de esas frecuencias, utilizamos 8 canales u 8 bandas diferentes. Entonces, pero tiene que ver mucho más con la regulación de los países como tal. Ahora, técnicamente hablando, 433 MHz tiene mayor penetración de muros, digamos, facilita un poco más la transmisión de muros, pero con 915 MHz la comunicación es mucho más rápida porque podemos incluir mucha más información allí. Entonces, de alguna forma es una compensación que hay de unos canales a otros, pero la escogencia de qué tienes que utilizar realmente la estamos definiendo es por país dadas sus regulaciones. Bien, Hernán, así cerramos entonces la presentación. Te felicitan también Vale, ahí en el chat de preguntas. Emilio Fernández te felicita, Luis súper. Enrique Carvajal, Katia Rivera por la presentación, que todo muy completo y excelente. Ahora sí cerramos. Bueno, Les agradecemos a todos los asistentes por habernos acompañado, por estar participando y estén pendientes que tendremos más webinars a lo largo de este año. Recuerden que la grabación la recibirán a sus correos electrónicos y junto con su certificado. Hernán, nuevamente muchas gracias y un feliz resto de día. gracias a ti, Duan, gracias a todos, que estén muy bien, se cuidan, por favor, y nos vemos en la próxima. Claro que sí, un feliz resto de día para todos. Hasta luego. Hasta luego.